pero todavía existen personas que creen que Cuba es buena, o sea, que el sistema político que tiene Cuba es un buen sistema político y que Cuba es un paraíso y que Cuba tiene la mejor educación y que Cuba tiene la mejor salud. Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal. Este es mi primer video en este canal. Bueno, y digo así porque tengo un canal principal, pero bueno, no voy a hablar ahora de mi canal principal. Voy a enfocarme en este video, el primer video de este canal. Entonces, literalmente tendría que ser un video de presentación donde, valga la redundancia, voy a presentarme, pero yo no sé ni lo que voy a hablar. Entonces, les soy sincera. Voy a presentarme, voy a contarles un poco de mi historia, voy a contarles un poco de qué va este canal, del contenido que quiero hacer, que quiero crear. Y bueno, ya ustedes después deciden si suscribirse o no. Mientras tanto, yo te doy las gracias infinitas de corazón por estar mirándome y por estar asistiendo al video. Empecemos. Mi nombre es Chatelaine. Chatelaine, yo sé que suena raro, pero es mi nombre y vivo enamorada de mi nombre. Poco común, yo sé. Soy cubana, tengo 32 años y bueno, soy una cubana más emigrante. Gracias a Dios, hace 3 meses y unos días estoy viviendo aquí en Brasil. Hace 3 meses y unos días estoy experimentando por primera vez en mi vida lo que es la libertad. Y cuando hablo de libertad me refiero, señores, a todo lo que abarca la palabra libertad. Por ejemplo, sentirme libre, comer lo que quiera comer, hablar lo que quiera hablar, expresarme como quiera expresarme. Eso es la libertad. Y estoy conociendo ahora con 32 años lo que se siente ser libre. Entonces nada, voy a contarte un poco de mi historia. Digamos que el año pasado mi familia, víctima de la emigración tan grande que atraviesa Cuba, víctima del sufrimiento tan grande que deja una emigración masiva, mi familia comenzó a desintegrarse, mi hermano se fue del país, mi marido se fue del país y yo me fui quedando en Cuba y empecé a atacarme porque nadie quiere vivir en Cuba, pero ¿qué pasa? Y ahora aquí es donde viene el pollo del arroz con pollo. Yo soy una persona que tengo una discapacidad en la parte derecha de mi cuerpo, en la mano derecha de mi cuerpo y en el pie derecho de mi cuerpo. Una discapacidad que, bueno, yo no nací así, fue todo a causa de un aneurisma cerebral o tipo un aneurisma cerebral. En realidad el nombre es una malformación arteriovenosa en mi cerebro. Y después de muchas operaciones y muchos tratamientos quedé con estas secuelas. Y entonces yo decía, ¿cómo yo voy a escapar de Cuba? Y cuando hablo de escapar, me refiero a escapar, a huir de Cuba. Porque eso es lo que hacen los cubanos, huir de Cuba. Mucha gente asocia la palabra huir con crimen. No, los que huyen son criminales. Tú no tienes que decir que huyas porque tú no cometiste ningún crimen. Pero yo me refiero a huir porque es mi interpretación y para mí todo cubano que se va cruzando fronteras, arriesgando su vida, está escapando de algo muy malo. Entonces para mí, los cubanos que migran de esa forma, huyen. Señores, los pájaros no son criminales y huyen de la jaula. Es la misma cosa que pasa con los cubanos. Todo cubano que se va cruzando fronteras está arriesgando su vida, porque las travesías son bien peligrosas. Dígase para Estados Unidos, dígase para México, dígase para Brasil. Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba hablando, ¿ustedes se imaginan qué nivel tan grande de frustración cuando yo empecé a verme sola y sin salida, viviendo en un país con un sistema que yo no soporto, viviendo en un país que no me aportaba nada, ni espiritual ni material, viviendo en un país donde obviamente me sentía presa como cubana más? Hasta que un día me cansé de todo eso, dije hasta aquí y ya mi marido estaba en Brasil y bueno, conseguimos el dinero, conseguimos los pasajes y finalmente vine de travesía para Brasil. Así, de ese modo, literalmente con una parálisis en la parte derecha de mi cuerpo, dije, yo no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más y así vine para Brasil. Con mi hijo, gracias a Dios, todo nos salió bien. Bueno, aquí estoy haciéndoles este video. Hoy puedo darle un futuro mejor a mi hijo. Y bueno, comencé diciéndoles que este era mi canal secundario porque tenía un canal principal. Y ahora les voy a contar un poco por si quieren llegarse por allá al canal principal. Yo digo por allá como si fuese un lugar. Bueno, ustedes me entienden. Y entonces nada, mi marido llega a Brasil y yo me quedo sola atravesando aquella situación que tenía Cuba. Obviamente yo me quedé en Cuba porque no teníamos modo ni dinero
de venir los tres juntos. Pero nada, yo digo que cada dificultad que la vida te pone, tú tienes que tratar de sacarle lo bueno, y comencé a estudiar el idioma. Comencé a estudiar portugués. Estudiar portugués por una aplicación, la verdad, porque yo busqué, averigüé, y no existen escuelas de portugués y no hay profesores de portugués. Y ahí comencé a estudiar portugués por una aplicación porque yo dije, señores, la verdad, chatelaine, ponte a hacer algo porque te vas a volver loca aquí en Cuba con aquellos apagones, con aquella miseria. Entonces, bueno, nada, comencé a estudiar portugués y bueno, y a asistir videos en portugués. A raíz de que yo empiezo a asistir videos en portugués a canales brasileños, canales de personas brasileñas. Y bueno, gente, ustedes pueden creer que existen, o sea, eso debe existir en todo el mundo. Pero todavía existen personas que creen que Cuba es buena, o sea, que el sistema político que tiene Cuba es un buen sistema político, y que Cuba es un paraíso, y que Cuba tiene la mejor educación, y que Cuba tiene la mejor salud. Y empecé a asistir videos de canales de brasileños que tienen esa forma de pensar. Yo, la verdad, no cuestiono ninguna forma de pensar porque son libres. Las personas libres tienen derecho a pensar en lo que quieran pensar. Pero particularmente en mi caso, como que me incomoda un poco porque gracias al sistema político que tiene Cuba, mi familia en aquel momento era víctima de la migración y se estaba desintegrando. Entonces ahí decidí abrirme un canal en YouTube mostrando las cosas, la realidad, más o menos, ustedes saben, tratando de mostrar la realidad que vive Cuba y bueno, intentando mostrar la misma realidad que muchas personas del mundo, incluyendo algunos brasileños, no creen. Entonces ahí comenzó todo, ahí comenzó esta aventura, por así decirlo, una aventura que me encanta. Comencé a crear contenido, o sea, hacer videos para público brasileño, videos intentando hablar un portugués mal hablado, por supuesto, pero un portugués que se entendía. Y bueno, hoy en la actualidad es un canal que no tiene muchos meses de creado, yo lo creé en mayo, disculpen, y hoy en la actualidad tiene 15,000 suscriptores. Entonces, si ustedes quieren, les dejo la foto por aquí, voy a dejar el link en la información de este canal, para si quieren, bueno, se suscriben por allá, porque por allá también hago contenido, de hecho, es mi canal principal. Entonces, en este canal de aquí, voy a estar contándoles un poco de mi vida aquí en Brasil. Yo sé que hay muchos cubanos que quieren saber cómo es la vida aquí en Brasil, los alquileres, disculpen, la comida, cuánto dinero, la travesía. También voy a hacer uno que otro blog y bueno, gente, es eso. Contenido del que se me ocurra, porque yo soy muy imaginativa. Agradecerte de todo corazón por mirarme. Nada, si llegaste hasta aquí y te gustó lo que viste y te gustó lo que pueda yo aportarte en este canal, te gustó el contenido que pueda yo hacer en este canal, crees que te interesa un poco más de mi vida aquí en Brasil, nada, suscríbete, déjame tu like, y si tienes algunos amigos que pueda también interesarle el canal, nada, compárteselo. Entonces nos vemos todas las semanas, porque intentaré subir 2 videos semanales por allá y un video semanal por aquí, ¿está bien? Entonces nada, un beso bien grande, gracias de todo corazón, bendiciones y hasta la próxima.